Estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con el coronel Juan Santibáñez, el gerente general del Instituto Iberoamericano de Seguridad Ciudadana, al cual le damos la bienvenida. Buenas noches y gracias por estar aquí en Exitosa. Buenas noches, Katiuska. Buenas noches, Pedro. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenas noches, coronel Santibáñez. Bueno, vamos de frente al tema, porque uno se pregunta si esas medidas realmente podrían ser eficientes frente al tema de la criminalidad. Que una persona porte chaleco, quienes vayan en motocicletas porten chalecos y cascos especiales para que puedan tener la autorización de circulación. En el año 2015, durante el periodo del presidente Humala, el ministro Pérez Guadalupe excedió el decreto legislativo que establecía las diferentes actividades que realiza el Ministerio de Transportes en el control vehicular, y en el artículo número 5 habla sobre el uso de cascos y el uso de chalecos. Indudablemente esto estaba supeditado a la reglamentación. Se dio en septiembre del 2015 y en septiembre del 2019, durante el mandato del presidente Vizcarra y siendo ministro Morán, salió la reglamentación. Han pasado, imagínate, 3 años, y en febrero de este año ya se dio una directiva de la Dirección de Tránsito en el Ministerio, que aprueba las características que deben tener los chalecos y que deben tener los cascos. Esta es una medida que hace muchos años se dio en Colombia y que fue lo de los chalecos y que fue retirada hasta este año, en el mes de abril aproximadamente, en que hoy en día se usa los números en los cascos en Colombia. El uso en los chalecos es potestativo, entonces que puede sentir efecto o algo por el estilo, tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque hace unos instantes hemos visto de que, por ejemplo, se ha presentado el fiscal Chávez Cotrina indicando de que no existe presupuesto para la lucha contra los diferentes delitos que se dan en materia fiscal. Y vamos a tener nosotros en este momento problemas con lo que se está queriendo poner en función, como se ha puesto en la ciudad, en el distrito de El Porvenir en Trujillo, las unidades de flagrancia. Entonces, todo esto, cualquier acto, cualquier acción en materia de seguridad ciudadana tienen que estar completamente coordinadas. Si el uso de los chalecos y el uso de los cascos se establece como norma aquí en el Perú, habría que ver también el impacto social que va a tener, puesto que esto requiere de un gasto por parte de los usuarios, de los motociclistas. Y si a esta no se cuenta con las técnicas, no se cuenta con la clase informática o lo necesario en tecnología, para ser más exactos, no va a surtir los efectos necesarios. Esa es la situación que se presenta. Hay que acondicionar a los chalecos o a los cascos, hay que acondicionar también algún tipo de instrumento como GPS que pueda identificar, no solamente como el holograma, sino que puede identificarse a las motos. Es todo un trabajo en conjunto, no solamente, no por el dar una ley, a partir de mañana baja la criminalidad, ¿no? Ese es el problema. Eso, justamente, porque yo recuerdo que el premier Aníbal Torres presentó esta propuesta de que 2 personas no podrían ir dentro de una motocicleta. Sin embargo, luego salieron los motociclistas para decir: no estigmaticen mi herramienta de movilidad. Así como roban en motocicleta, roban en combi, roban en mototaxi o roban caminando. Esta propuesta, ¿a usted qué le parecía? Por ejemplo, 2 personas no podrían estar en una moto. En Colombia, por ejemplo, han dado disposiciones tales que permite, aparte del casco, que los acompañantes también tengan la identificación, lo que nos quiere decir de que no es necesariamente una buena alternativa dejar sin que
un solo conductor. Y como bien tú lo has dicho, Katiuska, hay muchísima gente que utiliza las motos como unidad familiar, como movilidad familiar. Esa es la situación que, por eso decía, hay que tener en cuenta el impacto social que va a representar el poner en ejecución estas normas, que puede ser propicia y puede estar a la altura de lucha se puede acondicionar, pero no solamente dar la ley, sino tenemos que tener tecnología apropiada nosotros como para poder acompañar a esta norma una serie de estrategias que permitan la lucha contra la criminalidad, que como repito, por sí sola no va a ser motivo de que disminuya esta, ¿no? Bien, Coronel Santibáñez, queremos hablar también con la población en este momento sobre este tema para saber qué opina, qué piensa sobre este escenario probable que podría darse en el marco de la lucha contra la criminalidad en la gestión del alcalde virtual, Rafael López Aliaga. 251-9422, 467-4499. ¿Cuál es su opinión, su sensación? ¿Qué cree usted que tendría que hacerse realmente para que se pueda luchar contra la criminalidad? Hay algunos, por ejemplo, coronel, que se encuentran a favor de que también se dé esta prohibición de que dos personas vayan a bordo de una motocicleta. Además del tema del chaleco y el casco, que es otra propuesta en paralelo. Pero el tema de prohibir que dos personas vayan a bordo de una motocicleta, si se complementaría con el tema de chalecos, con el tema de los cascos, ¿podría ser una medida medianamente más eficiente? Por favor, respóndanos luego de la siguiente comunicación, porque nos está comunicando ¿quién, Katiuska? Jorge, desde Jesús María. Jorge, buenas noches, bienvenida Exitosa. Cuéntanos. Buenas noches, muchas gracias por la participación. Personalmente no estoy de acuerdo con que se pida, digamos, el tema social, ¿no? Porque ya está comprobado que los delincuentes actúan en parejas. Por lo tanto, sería recomendable empezar al menos por una acción, mientras en paralelo se implementa algo más tecnológico, como llama el señor, y debería empezarse impidiendo que vayan dos personas en la moto. Y por otro lado, el señor dice que se emplea como transporte familiar, lo cual 3 personas en una moto ya es pues una acción insegura, lo cual también se debería estar penado por las autoridades de tránsito, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Coronel. Yo escucho atentamente las expresiones de Jorge y tiene algo de razón, y hay que tener en cuenta también lo especial. Una cosa es lo deseable, lo que nosotros queremos y deseamos en medidas de seguridad, y otra cosa es nuestra realidad. Indudablemente, sería muy bueno que dos personas no viajen en una moto, porque se da que los delincuentes utilizan esta modalidad para robar o para hacer sicariato o cualquier otra cosa. Pero a esto debe estar acompañado con tecnología, porque repito, ¿de qué nos sirve a nosotros dar medidas si a la par de lo que estamos dando no estamos contrarrestando con cierto tipo de medidas como la tecnología? Repito nuevamente, que hoy en día estamos en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, y la misma Policía Nacional requiere de mayor tecnología en la lucha contra la criminalidad. Si no tenemos nosotros el soporte para la misma Policía Nacional, ¿cómo vamos a enfrentar la criminalidad? Claro que sí. Tenemos otra participación. Desde Comas nos llama Walter. Te escuchamos, Walter. Buenas noches. Buenas noches, amigo periodista. Igualmente a su compañero y al señor que está ahí acompañándolos a ustedes, con todo respeto. Lamentablemente acá en Comas, en Coyique, yo vivo en Coyique, la delincuencia está pero demasiadamente fuerte. Acá tenemos 2 comisarías, en la cuarta la comisaría de, como se puede decir, normal, y en la quinta tenemos la de mujeres, lo cual no cumplen su trabajo. Hace 2 lunes pasados la asaltaron a mi hija con arma, no les importó que esté con mi nietecita que apenas tiene 8 meses de natidita. Le robaron un celular que lamentablemente, bueno, lo material lo de menos, pero de todas maneras. Al día siguiente voy a la comisaría
En el patrullero dos policías ahí chateando, entré dentro de la comisaría, mirando televisión una policía, la otra chateando, les llamé la atención duramente, disculpen, pero es la verdad, me dolió tanta pena, gracias a Dios que no le pasó nada a mi hija, tenía un dejo venezolanos. Les llamé la atención, le dije que cuando vean con moto lineal a dos personas son delincuentes, intervengan los de frente, pasan de frente, el robo, los asaltos están, pero demasiado, no cumplen su trabajo los policías, y aparte que no parecen ni policías, son muchachos. Y otra cosa, cuando están ahí cuidando, ni siquiera vigilan, están chateando, no vigilan si un delincuente está por ahí frente de ellos, no les interesa nada. Yo creo que los policías deben salir al campo sin celular, deben tener un intercomunicador para que se comuniquen nada más, pero no con el celular para que estén chateando, no les importa nada, amigos Bien. periodistas. Gracias, Walter, por la llamada telefónica. Tenemos otro contacto desde Comas. Así es, Carol, buenas noches, bienvenida. Hola, Carol, buenas noches. Muy bien, mientras se conecta Carol, por favor, ¿cuál es su opinión? Yo sé que hay cuestionamientos Es frente a la lamentable. policía, pero también hay buenos elementos. Indudablemente que es muy lamentable lo que le ha pasado al señor, pero valgan las redundancias, de lamentaciones no vamos a vivir. Lo que está pasando con la policía es una realidad. Existen elementos policiales de que no se identifican, no se mimetizan con la problemática que estamos viviendo en cuanto a la lucha contra la criminalidad, pero esto también tiene sus antecedentes. ¿Y cuáles son uno de los antecedentes? Se dio hace unos pocos años atrás, se dio una norma por el Congreso en la cual se apoyaba la labor de la policía en el uso del arma de fuego y en el uso de la fuerza en la lucha contra la criminalidad. Salió por ahí un acuerdo plenario, el 05 del 2019, y en este acuerdo plenario, en sus capítulos 52 al 60, hacen una serie de sustentaciones que más parecen amparando a la criminalidad que al policía mismo. Entonces, hay veces el policía dice, ¿cómo voy a actuar si no tengo el sustento legal? No me amparan a mí, porque a la hora que el policía actúa, y esto no es una disculpa para el policía aún con todo eso viene actuando y viene haciéndolo. Lamentablemente, se debería prohibir los celulares, pero no existen las radios, el personal en la Policía Nacional, no existen radios con los cuales el policía pueda actuar inmediatamente, comunicarse y dejar el celular. Lamentablemente las disposiciones y todo se dan por estos medios que pertenecen a los mismos policías. Estoy de acuerdo con que debe quitársele los celulares a los policías. El policía tiene que trabajar y tiene que mimetizarse y no distraerse. Así es. Desde San Juan del Urigancho estamos en contacto con Elvis. Te escuchamos, Elvis. Buenas noches. Aló, buenas noches, todo periodista. Bueno, yo estoy en contra que en una moto vayan dos personas, porque ya vemos que esos son delincuentes, la mayoría todos son venezolanos. Esa es la pura verdad, acá no es xenofobia ni nada. Esa es la pura verdad. También quiero acotar algo. Los congresistas, en vez de estar peleando contra el Ejecutivo, deberían hacer normas, decretos, proyectos, no sé. Creo que en el tiempo de Fujimori había esa ley o un decreto que decía que cualquier persona que porte armas automáticamente estaba como terrorista. Eso deberían de hacer y se evitarían tanto trabajo y tantas cosas. Toda persona que tiene armamento ilegal, que no tenga permiso, es un delincuente. Tienen armas de guerra, son terroristas. Esa es la verdad. Eso le pediría que los congresistas se dediquen a ver a la población, ayudar a la población, no estar peleándose entre ellos. Mira, ya un año nada hacen por el pueblo, hay delincuencia, muerte, todos los días prendo la tele, muerte, sicariato. Gracias. Bien. Gracias, Elvis. Yo quiero hacerle esa pregunta, pero luego de la siguiente comunicación, por favor, Maribel de Magdalena, y así unimos dos respuestas. Buenas noches, Maribel, bienvenida. Hola, buenas noches, señores periodistas. Cuéntanos. ¿Quién es periodista? ¿Qué se puede? Bueno, nosotros tenemos confianza en la policía, serán pues un 10% que serán mal elementos, ¿no? El 90% serán buenos, ya. Pero acá la raíz se ha agudizado porque vienen pues de otros países, de Venezuela, de Colombia, sicariatos. Ahí tenemos una muestra, el tal Bermejo, el camarada Che, que se va a México seguro a reunirse con sicarios para traer acá caos al Perú.
Ya, ahora, otro punto. Si el presidente tuviera un buen ministro como de Interior, que se dedicara a elaborar en su cartera de él, no estaría pasando todas esas situaciones. Si pudiera un buen ministro con capacidad, no estaríamos en esta condición, que cada rato matan a la gente. Ahora por el, ¿cómo se llama? Por el Ministerio de la Cultura, yo transito por ahí, por donde está la vía del tren. Hay cantidad de motos, señorita, que hacen, como dicen, llevan pasajeros en su parte de atrás. No sabemos si son personas buenas, personas malas. Deberían ponerles, así como tenemos nuestro SOA, tenemos nuestra tarjeta de propiedad, así deben tener cada moto. Y si lleva su pasajero, de igual manera identificado. Porque ahorita ya la delincuencia está demasiado, ya no se puede. Acá en San Borja, mi hermana vive por acá, yo vengo a visitarle, era tranquilo, por el parque acá de Mariscal Cáceres. Bien, Maribel. Demasiada delincuencia, señorita. Gracias, Maribel. Ahora sí queremos que nuestro invitado pueda contestar. Se habla del Congreso. ¿El Congreso puede hacer leyes para luchar contra la delincuencia o le corresponde netamente al ministro del Interior, Willy Huerta? No, hay una comisión de defensa y orden interno, que es la que puede encargarse de promulgar, de formular primero proyectos de ley y promulgarlas posteriormente en materia de lucha contra la criminalidad y en materia de seguridad ciudadana. Míreme, hace muchos años la Corte Interamericana contra el Terrorismo, la Comisión Interamericana contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos, la CICTE, cambió el concepto de terrorismo a nivel mundial. Y el terrorista ya no es aquel que se reúne entre 2 o 3 para luchar y cambiar las estructuras de un país y tomar el comando. Hoy en día, el terrorismo es también la delincuencia común que utiliza las metodologías del terrorismo para causar miedo, para causar terror y para alcanzar sus objetivos. ¿Cuál es? Hacerse de dinero, matar a la gente por encargo, todas esas cosas. Yo creo que este es el momento en que el Congreso de la República tome pues al toro por las astas y promulgue una ley que pueda considerarse el uso de arma de fuego de largo alcance el tipo de criminalidad que se da como terrorismo y como tal sean juzgados dentro en nuestra legislatura nacional. Con las sanciones que el terrorismo por revierte. supuesto, y ahí vamos a tener nosotros un gran apoyo. Y por el otro lado, la cuestión de las motos, es cierto, hay algunos lugares en donde los motociclistas se prestan para trasladar a determinados ciudadanos que no toma ya la combi, no toma el taxi y se le hace tarde para asistir al trabajo y toman de estos como taxistas o mototaxistas individuales. Es un servicio, ¿no?, ilegal. Exacto, eso es completamente ilegal, ¿no? Entonces la policía tiene que actuar ahí. Bien, coronel. Tenemos otra comunicación desde San Martín de Porres con José Luis. Te escuchamos, José Luis. Bueno, respecto a usar un chaleco y casco especial, nosotros los limeños debemos aceptar esa proposición. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una etapa muy difícil y, por supuesto, no será siempre, ¿no? Hay que aceptar las medidas que se tienen que tomar para apoyar a la policía. Estas cosas no va a ser por siempre, ¿no? Tenemos que apoyar de alguna manera, a aceptar y brindar todo lo necesario para que la policía pueda identificar bien las personas que manejen una moto y sean identificadas, porque realmente las placas a larga distancia no se pueden ver. Entonces, tener una placa sobre el casco o en el chaleco es muy fácil de identificar y reconocer quién es la persona que está a cargo. Ahora, además quisiera agregar, no solamente las motos lineales, también las mototaxis necesitan una placa muy grande pintada en el techo. ¿Por qué? Porque las cámaras de vigilancia, al estar a una altura mayor, no pueden identificar con claridad si las mototaxis, donde también hay delincuentes, van con una placa realmente original o no, y la policía a veces no necesita verificar esas cosas. Además quisiera apoyar el comentario de un participante anterior. En nuestro país se permite usar arma de fuego. Hay leyes para que realmente al que utilice arma de fuego sin tener
ningún permiso pueda portarlas. Esto ya ha sucedido en otros países, donde la delincuencia se ha ido acabando cuando las leyes son fuertes y inmediatas, ¿no? Esto debe ser muy efectivo, totalmente, para que las personas no tengan miedo, inclusive ver un arma de fuego cerca, porque esto debe ser un efecto inmediato, ¿no? Esos son mis 3 puntos. Muchas gracias. Gracias, José Bien. Luis. Hasta granada de guerra tienen los delincuentes. Sí, lo lanzan a la policía. Hay que tener en cuenta que el delincuente que usa arma no tiene permiso para usarla. Y la SUCAME, en su oportunidad, dieron la reglamentación necesaria como para poder tener un mayor control en cuanto a lo que es el empleo y el uso de las armas y la posesión de las armas de fuego. Quiero acotar en lo relacionado a las normas. Es bien cierto que cuando se dan medidas de seguridad hay algunos ciudadanos a quienes les gusta y a quienes no les agrada. Lamentablemente, toda medida de seguridad que se da indudablemente no entra a agradarle a todo el mundo. Que son necesarias, sí son necesarias, pero yo a lo que voy es que a todas ellas hay que darle también el soporte técnico, el soporte tecnológico, porque, reitero, el simple hecho de dar una norma, números en los chalecos o en los cascos, no te va a bajar la delincuencia. A ello hay que sumarle otro tipo de estrategias como GPS en las motos. Ahora, en lo que manifestaba indudablemente es que si todos los peruanos no nos ponemos la camiseta para actuar, estrategias como, por ejemplo, apoyar a las juntas vecinales, tener muchísimo apoyo. Las juntas vecinales juegan un papel importantísimo. O sea, junto a ellas debemos tener otro tipo de estrategias que conlleven a que podamos realizar un trabajo en conjunto para minimizar los actos delictivos. Estamos en la comunicación en estos momentos con las disculpas del caso que pedimos a José, que nos está llamando desde RIMAC. José, buenas noches. Mire, ese está poniendo chalecos a la persona, marcando los cascos con números. Eso es ineficiente, eso se ha dado en distintos países, ¿no? Tanto como Colombia, es ineficiente. El delincuente tiene mania, y está a un paso más que el policía, y eso lo sabe el coronel. Acá la idea es, ¿no? El mecanismo es sancionar a esos malos policías que tenemos. Hay muy malos policías, y es como la época que decía de Alan García, que se colgaba la policía, se limpiaba. Ahorita tenemos policías que están en actividad y están procesadas, son personas que están procesadas y sí están en actividad. El que le habla en el mes de mayo ha sido víctima de un asalto por parte de un patrullero de la unidad policial. Se hizo la denuncia, incluso tengo los videos, los envié tan exitosa, pero no, de un momento tuve contacto con ustedes, ¿no? Algo bien grave donde se ve, está en las redes sociales, pero como el policía me pide perdón, me pide disculpas llorando. Y hasta ahorita no tengo ninguna respuesta de comando, imagínense. Ni inspectoría, nada, porque no existe eso, no funciona. Lamentablemente los ciudadanos estamos en peligro. Pues tenemos que cuidar de los delincuentes, los tenemos que cuidar de las autoridades policiales. Eso es lo lamentable. Bien, José, acá gracias. tenemos que hacer una purga general en todo. Bien, José, gracias por la llamada telefónica. Rápidamente vamos con la siguiente llamada, Katiuska. Rodolfo de Chiclayo. Rodolfo, buenas noches. 9:34, aquí en Exitosa, tema de seguridad ciudadana, esperando cuál es su llamada o cuál es su opinión frente a este plan de seguridad del virtual alcalde de Lima. Rodolfo, bienvenido. Muy bien, siguiente comunicación. Le pedimos a la población que espere atenta y gracias, por supuesto, por la diligencia de llamar. ¿Cuál es su opinión de nuestra anterior llamada, coronel? Sí, coronel, y yo quiero sumarme a lo que dijo José en esta llamada que nos hace desde RIMAC, hablando de experiencias en otros países. Si hablamos del país más cercano a nosotros, que es Colombia, con esta experiencia de chalecos y casco, ¿cómo se podría resumir? ¿De exitosa, suficiente como para que sea imitada en nuestro país? En el año, si no mal recuerde, que el 2005, Colombia dejó de usar o de disponer el uso de los chalecos porque los resultados no fueron los más eficientes.
Y en cuanto a lo que en esa época no se había dispuesto el número de la moto en el casco. Hoy, a partir de abril de este año, han empezado en Bogotá y después en otros estados en Colombia, disponiendo que la placa de la moto sea colocada en el casco del conductor. El uso del chaleco queda de manera potestativa. Esa es la experiencia más actual. Y ahora hay algo que quiero comentarte, que es bien cierto lo que dicen. La policía ha perdido legitimidad porque muchas veces, por las acciones de su propia gente, malos elementos, y en estos casos, quienes deben jugar un papel importante es la Inspectoría General. Y una recomendación que yo le daría, si me permite el alcalde electo, Manuel, en el Perú se pierden o desaparecen aproximadamente de 16 a 18 niños a nivel nacional, lo que hace una cantidad y lo que representa aproximadamente el 30% de los que se pierden a nivel nacional entre adultos y todos. Hay una norma que ha salido, la ley Brunito, que establece los procedimientos, y yo quiero felicitar a Exitosa porque en realidad es el único medio en el que yo he visto que por las mañanas en uno de los programas, si mal no recuerdo el de Manuel, dan a conocer los niños y las personas que han desaparecido. Entonces yo le recomendaría al señor alcalde electo de que ponga en ejecución la alerta Brunito con los procedimientos de la alerta Amber con los procedimientos de la ley Brunito para ayudar a que no se pierdan y tener mayor cuidado con estos niños y para poderlos encontrar. Muy bien, aquí tenemos una llamada de un motociclista, José Antonio de San Martín de Porres. Queremos conocer cuál es su opinión. José Antonio, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Le saluda José Antonio Rossi, soy vicepresidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, ASMOPE. Nosotros ya nos hemos presentado en el Congreso de la República y hemos dado nuestra opinión en contra de los 7 proyectos que ya habían estado presentando los congresistas, ¿no? Pretendían justamente aplicar esta norma de imponer el chaleco, el casco marcado, vulnerando nuestros derechos que protege la Constitución como a cualquier otro ciudadano. Les dijimos bien claro de que estas normas vulneran nuestros derechos de manera discriminatoria, porque basta que en cualquiera de esos proyectos de ley cambien el término motociclista por extranjero, por ejemplo, para que se den cuenta lo discriminatorio que es. Entonces, yo les pido que por favor, y a ustedes, amigos de Exitosa, que es una emisora que realmente nos sabe escuchar, que por favor también en el tema de la información, cuando y nosotros notamos también, cuando se brinda la información, algunas noticias que lamentablemente ocurren sobre robos, asaltos, etcétera, se da mucho énfasis en el tema de cuando esto ha ocurrido con una moto. Pero el señor que está presente con ustedes probablemente él sepa más que yo, inclusive, que el porcentaje de delitos cometidos en una motocicleta no pasa del 0.065% a nivel nacional. Entonces, es una mentira y una burla a la ciudadanía decirles de que con eso se va a solucionar el problema de la delincuencia. Peor aún, porque ni siquiera hay la autoridad suficiente en la calle como para poder controlar a tantas personas. Y efectivamente, en otros países, cuando esto se ha dado, no ha funcionado porque el delincuente se burla de la ley. El chaleco lo clona, le pone otro número de placa, o roba una moto con chaleco y casco para cometer el delito, y luego el dueño de ese vehículo es el que está en problemas al final. Entonces, hay que darnos cuenta, lo que sí es un problema en este momento, y donde se debe de aplicar mayor fuerza es, primero, los delincuentes entran un día y a las 24 horas están en la calle. El mismo delincuente de 5, 6, 7 ingresos a un penal
y sigue en la calle luego. ¿Por qué pasa esto? Claro, es un tema de los operadores de justicia, básicamente. Gracias, José Antonio. Importante tu opinión. Sí, seguimos por Lima Norte, Coronel Santibáñez, perdón, antes que se vaya nuestro amigo Willy, que nos llama desde Caraballo. Willy, te escuchamos. Muy buenas noches, señor Pedro Paredes, señorita Katiuska, al señor coronel también muy buenas noches. Buenas noches. Estaba escuchando con mucha atención la exposición del señor coronel y me da esto, o sea, es realista en el sentido de que dice que ante sus dos preguntas del chaleco y del casco, él dice de que posiblemente pueda ser de repente o se tendría que hacer esto o se tendría que hacer lo otro. Esa es la forma más clara de demostrar cómo se está luchando contra la criminalidad. Esa es la forma. Estamos pensando, viendo cuando a nuestros familiares los están matando, los están asaltando, se está haciendo lo que se quiere con las motos. Lo práctico que debe hacer, señor, ahora que estamos en estado de emergencia, pienso yo, es de decretar una medida en la cual prohíba, porque sabemos todo cómo son las modalidades de los robos en motociclistas, en motocicleta, que son de dos en especial. ¿Cómo se llama? Tendría que agarrar y dar esto, así un decreto de urgencia en el cual, pues, señor, prohíban y ver si la estadística funciona o no funciona, al menos en este estado de emergencia. ¿Para qué hacer tantas cosas que de repente, posiblemente, bueno, tengo una serie de justificaciones, y no se da, ¿no? Ahora, con respecto a los señores motociclistas, como el señor que ha sido entrevistado hace poco, por supuesto, va a causar incomodidad. Va a causarle incomodidad, por supuesto, pero tiene que tener en cuenta que la mayoría, ellos no son una mayoría, ellos son al contrario, una minoría que se verían incómodos, no afectados de todo, porque usted para una moto con dos personas, la identifica, y si está en una central de datos donde está registrado, que se vaya y punto, ¿no? Y entonces, al contrario, estarían coadyuvando con la lucha contra la criminalidad. Pero veo que no. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es decretar de una vez esto ya, esta medida de los dos, que no vayan dos personas, porque yo el otro día he visto 4 personas en una moto. Sí, yo también Vale lo he visto, decir, una familia. Papá, mamá, bebé y un niño. ¿Cómo es posible? Pero ahí es un tema ya de responsabilidad de la policía, la intervención desde la policía de tránsito. Si no lo hace es porque lamentablemente no quiere hacer su trabajo y hay una carencia de principio y de autoridad. Gracias, Willy, por la llamada que nos alcanza desde Caraballo. Coronel Santibáñez, para redondear la opinión de los reflexión final. Willy dijo algo que es bien cierto. Si bien al señor representante de los motociclistas del Perú es una norma que no le agrada, no, según ellos los va a afectar, indudablemente hay que tener en cuenta que el bien que va a generar esto en seguridad para todos los peruanos es mayor a ese porcentaje. En segundo lugar, aparte, y reitero, mi querido Pedro y Katiuska, estrategias. Hay una cosa que no estamos realizando. Existen los estados de emergencia, pero no le estamos dando efectividad a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se conocen ya, y todos en Lima y a nivel nacional también se conoce cuáles son las partes más peligrosas. ¿Por qué? Porque ya cada comisaría debe tener hecho su mapa del delito. Este mapa del delito que responde a los diferentes lugares en donde se producen los delitos, las modalidades y todo esto, ¿correcto? Yo no me explico hasta ahora cómo aquí en Lima, en el estado de emergencia, el ministro del Interior no haya puesto en ejecución un plan de seguridad territorial. Teniendo conocimiento de eso, utilizar a las Fuerzas Armadas que están en estos momentos por estado de emergencia, están autorizadas a poder ejecutar el apoyo que la Policía Nacional necesita. ¿Por qué no hacemos el control territorial nosotros en estas zonas de acá? ¿Por qué no sacamos nosotros a las unidades de administrativas y las ponemos a trabajar nosotros en estos lugares? Entonces, se necesita liderazgo en la lucha contra la criminalidad. Que no deben ir 2 personas en una moto, indudablemente no deben ir porque ya se sabe que estos van a delinquir. Entonces, si esa es la disposición que se va a dar, pues que se dé cumplimiento.
aparte de ello, si se da la norma, hay que hacerla cumplir. Ese es el principal objetivo y el problema que tenemos. Y miren y dense cuenta ustedes lo necesario y lo que puede ser favorable que estas unidades de flagrancia, que una vez que se detiene a quienes han cometido el delito, pasan y en 72 horas deben ser sentenciados y juzgados y sentenciados. Entonces, todo esto es estrategia y las estrategias tienen que darse de manera conjunta. Todos aquellos que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana deben ponerse las pilas. Pero por otra parte, Coronel Santibáñez, hay normas o hay partes del Código Procesal vigente que tienen que ser modificados. Por ejemplo, un tema que es la terminación anticipada, que de hecho que usted lo sabe bastante, donde se le reduce hasta una sexta parte la pena al delincuente que acepta la culpa. Y esto para que se puedan ahorrar el proceso del juicio, los gastos, todo. O sea, si el delincuente acepta la culpa ante el fiscal, se levanta acta, finalmente se da la terminación anticipada y se le reduce hasta una sexta parte la sentencia que se le pudiera haber impuesto. Y eso le da finalmente la libertad al delincuente, que vuelve a las suyas, vuelve a sus andanzas. Claro. Tendría que modificarse también la parte de ese código procesal que, en cierto modo, para complementar lo que son chalecos, cascos o prohibiciones, no suelten en plaza a los delincuentes que son capturados. Por eso te decía hace unos instantes, lo primero que tiene que hacerse es una revisión de nuestra normativa jurídica, porque más apoya a la acción criminal que a la lucha contra la criminalidad. Y de eso lo hemos conversado en tus programas muchísimas veces y lamentablemente hay oídos sordos. Así es. Gracias por esa explicación, gracias por su presencia. El coronel de la Policía Nacional, Juan Santibáñez, como siempre es un gusto dialogar con usted. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.